Las intervenciones con Bruce McMaster, el zar de la prosperidad social, como se le dice. Perfecto, gracias. Iba a traer agüita. ¿Traer agüita? Sí. Bueno, buenos días a todos, ya buenas tardes. Y yo quisiera iniciar esta corta intervención con dos comentarios. El primero es que cuando Luis Carlos hace unos 3 o 4 meses me propuso que efectivamente hiciéramos de este panel, me contó la importancia además que él le estaba dando al panel, invitando a nuestros ilustres compañeros del día de hoy. En ese instante, que debió ser como el mes de marzo o el mes de abril, yo me di cuenta que realmente en Colombia estaban pasando cosas. Yo quisiera decir que uno siente en realidad que Colombia está comenzando a debatir estos temas y ese es un tema no de menor importancia. Colombia, la verdad sea dicha, es un país que de alguna forma se ha abstraído de discutir o se ha abstraído de realmente generar como una discusión ilustrada o una discusión organizada respecto del tema del desarrollo social. Y esto pues de alguna forma está cambiando y cuando Luis Carlos me llama yo digo, bueno, realmente esta es una gran oportunidad la que tenemos de conversar, además con el sector privado, además con los empresarios, sobre temas tan importantes como los que hemos discutido el día de hoy. Lo otro que también es muy notorio, digamos, en el panel del día de hoy, es que cualquier presentación que yo fuera a hacer, en cualquier escenario, seguramente tendría llamados o tendría quotes a frases o a ideas que por lo menos han sido creadas o han sido divulgadas por nuestros ilustres profesores, de manera que en este panel en particular cuento además con la fuente primordial o la fuente primaria de la información, porque casi siempre que uno hace referencia a estos temas habla o del profesor Atanasio o habla del profesor Sachs, de manera que realmente el nivel de discusión o el nivel de ilustración con el cual podemos contar el día de hoy es realmente alto y yo quisiera resaltar el interés que además ellos han tenido para venir a Colombia y discutir estos temas con nosotros. Lo siguiente que quisiera mencionar es que este tema en particular, que ha sido el tema del desarrollo social, porque no quisiera decir que es el tema de superación de pobreza exclusivamente, no quisiera decir que es el tema de lucha contra la pobreza, o no quisiera decir que es el tema de construcción de capital humano, sino es el tema de desarrollo social, es un tema que en el caso particular de Colombia se está observando y se está atendiendo en una forma integral. Muchas veces uno desde la barrera no alcanza a identificar qué papel cumple Familias en Acción, por ejemplo, en el tema del desarrollo social, o qué papel cumple la estrategia de Cero a Siempre, o qué papel cumple en un momento dado un programa de seguridad alimentaria. La idea que quiero dejar en ustedes en este instante es la idea de que efectivamente esto solo tiene sentido si uno en realidad lo enmarca dentro de un gran modelo de desarrollo social. Como bien nos dijo el profesor Atanasio ahorita, uno en esto se encuentra muchísimos ejemplos, uno se encuentra ejemplos cortos, ejemplos largos, ejemplos pequeños y ejemplos grandes que en algunas ocasiones son exitosos y en otras ocasiones no lo son, pero los países tienen la obligación de alguna forma de hacer pilotos, de hacer pruebas y errores, de evaluar la prueba de error, de hacerlo juiciosamente y de alguna forma lo que estamos haciendo hoy en día es justamente el resultado de eso. Lo que estamos haciendo hoy en día es el resultado de inclusive tomar un programa como Familias en Acción, del cual Horacio hablaba hace un rato, y evaluar si realmente es un programa que es suficientemente bueno o no lo es, entre otras cosas a la luz de críticas que ustedes han oído y críticas que inclusive fueron en un momento dado críticas de índole electoral. Un candidato a la presidencia decía que el otro, parecido al comentario del profesor Sachs respecto de los impuestos en los países noruegos. El otro candidato siempre decía cada candidato siempre decía que el otro iba a acabar Familias en Acción, porque era de alguna forma ese tipo de cosas que realmente las sociedades aprecian. Pues la pregunta que generaba esa realidad era la pregunta de si no sería que el programa era un programa simplemente con poder y con potencial político y potencial electoral, y que efectivamente en realidad lo que estaba significando era un gasto desperdiciado en términos del gasto fiscal y del gasto social. Pues trabajos que se han realizado y pues vuelvo a mencionar, digamos, al profesor Atanasio porque ha jugado un papel importantísimo en la evaluación de nuestros programas en los últimos años, demuestran que no, y él nos mostró hoy en día, demuestran que efectivamente lo que tenemos es un programa potente, un programa que además es un programa reductor de inequidades muy fuerte, casi que uno pudiera decir que es el programa con mayor capacidad para reducir inequidades en todo el panorama con que cuenta Colombia en este momento en términos de instrumentos sociales. De manera que ese ejercicio es un ejercicio que incluye, y esto es
como parte, digamos, de la idea macro que les quiero dejar a ustedes. Es un ejercicio que incluye una reflexión respecto de cuáles son las condiciones macroeconómicas y macrosociales que se tienen que dar para que uno pueda generar un proyecto realmente, un programa de desarrollo social, y cuáles son las condiciones directas que se deben desarrollar. En este orden de ideas, en la jerga, digamos, de desarrollo del programa, hablamos de un canal indirecto y hablamos de un canal directo. Colombia ha decidido, y eso está incluido en el plan de desarrollo y está incluido en todas las reflexiones que hemos producido durante los últimos meses, Colombia se ha decidido por decir, nosotros necesitamos unas condiciones macro que nos permitan realmente trabajar para, como decía Antonio en su momento, como decía el profesor Peñalosa, para poder, por ejemplo, generar empleo. Tenemos que tener condiciones macro suficientemente buenas para, por ejemplo, gastar recursos en programas como Familias en Acción. Tenemos que tener condiciones macroeconómicas suficientemente buenas para que además, si se produce crecimiento, ese crecimiento tiene que ser redistributivo. Yo les confieso, una de las grandes dudas que teníamos nosotros en el gobierno cuando estábamos esperando esa cifra que se produjo en el mes de abril o mes de mayo, respecto de las cifras de crecimiento de empleo y las cifras de reducción de pobreza, era si ese crecimiento que se había producido en la economía, ese crecimiento casi del 6% que se produjo durante el año 2011, era un crecimiento redistributivo o no lo era. Esa era una de las grandes dudas que teníamos. A Colombia no le servía demasiado, como no le sirve a ninguna sociedad, una economía que crece, una economía que aumenta sus ingresos si no está produciendo solución al principal problema que tiene, que es el problema de desigualdad y el problema de inequidad, como nos lo mencionaba el profesor Sachs hace unos minutos. De manera que cuando nos encontramos con esa cifra en mayo y dijimos, no solamente se está produciendo un crecimiento casi del 6%, sino que además se está produciendo una mejoría en el coeficiente Gini que supera 1.2, que entre otras cosas, como ustedes saben, si uno lograra esa tendencia, uno probablemente pudiera repetir el ejercicio que tuvo Brasil de reducir en 10 años, 10 puntos, justamente el coeficiente Gini. Si uno lograra mantener esa tendencia, uno pudiera realmente decir que efectivamente todo ese ejercicio y ese esfuerzo que está realizando nuestra sociedad y que está realizando el Estado es un esfuerzo que se justifica. Ustedes saben, la cifra que él dio es correcta, el coeficiente Gini está en este momento en 0.548, pero venía de 0.561, es decir, venía realmente de una cifra muy alta hace un año. Tenemos hoy el mejor Gini de hace 20 años, lo cual no es bueno, pero por lo menos nos indica una tendencia. Nos pasa lo mismo con la pobreza, con la reducción de pobreza. La reducción de pobreza del último año fue buena. La cifra absoluta, por supuesto, no es buena y no es satisfactoria, y nosotros no estamos, por supuesto, contentos con ella, pero sí sabemos y podemos evaluar si los instrumentos que estamos utilizando, sí podemos evaluar si las políticas que estamos implementando realmente nos conducen hacia donde queremos que Colombia esté. ¿Y dónde queremos que Colombia esté? Pues, por supuesto, queremos tener un país, ojalá libre de pobreza extrema y con niveles de pobreza total o de pobreza moderada, pues soportables desde el punto de vista, digamos, de una sociedad como la sociedad nuestra. La discusión de los últimos días ha estado más marcada por digamos, un calificativo, que es un calificativo sobre el cual quiero referirme un segundo, pero que no quiero gastarle demasiado tiempo, y es el tema de si la política es una política asistencialista o no la es. Quisiera decir que esto es una discusión no solamente de Colombia, es una discusión antiquísima, lo hay en casi todos los países, cada vez que uno quiere criticar un programa social lo califica de asistencialista o no lo califica y tal. Esto ha pasado en los últimos meses, se ha venido como recrudeciendo, y yo quisiera decir que justamente todas estas evaluaciones y todos estos acercamientos que hemos realizado al modelo formal, al modelo de reducción y de superación de pobreza, nos han indicado que efectivamente cada peso que se está gastando en este momento es un peso que efectivamente está conduciendo a reducir pobreza y está conduciendo a reducir inequidad y desequilibrio. De manera que decir que en un momento dado, y yo aquí pongo un ejemplo que es un ejemplo que además que es bastante ilustrativo, casi nadie en este salón y quizá casi nadie en Colombia me pudiera afirmar que es que en Colombia no deberíamos dar, por ejemplo, salud y cobertura universal gratuita para los colombianos. Nadie se atreve a decir eso, nadie va a decir, no demos salud, sino que la gente para que tenga salud en realidad se la tiene que ganar y en realidad quien quiera tener salud tiene que tener un mérito especial. Casi nadie diría eso tampoco respecto de la educación. Pues bueno, cuando uno ve los programas como los programas que estamos desarrollando hoy en día, que son programas, por ejemplo, con una focalización muy importante en la nutrición de los niños de 0 a 5 años,
resulta que sí hay algunas voces que lo acusan de asistencialista. Pues en realidad es una cosa tonta, digamos. En realidad, acusar de asistencialismo a un país que se dedica por sus jóvenes de 0 a 5 años, en términos de la nutrición y en términos de generarle todas esas capacidades cognitivas, pues en realidad usted está equivocando. Yo quisiera en todo caso como concentrar esa discusión, no eludirla, porque evidentemente pues ha habido voces que lo han mencionado así, y voces además, es curioso porque en algunos casos han sido economistas del corte más liberal político, digamos, del corte más liberal político, los que nos han acusado de asistencialistas, y la verdad es que es un gran error hacerlo porque estos programas en realidad lo que construyen es capital social y lo construyen con una comprobada eficacia. Luego, y esto quizás es la parte más sustancial de lo que quiero mencionarles hoy en día, es que hemos venido trabajando en un desarrollo conceptual que en realidad nos debería enmarcar dónde está realmente y parte de qué es toda la política de superación de la pobreza. Esto es para decir que la política de superación de la pobreza en sí misma es importante, la política de superación de la pobreza en sí misma es meritoria, pero que un país como el nuestro se tiene que obligar a pensarse en el largo plazo. Un país como el nuestro se tiene que obligar a pensarse en el largo plazo en términos de montar y de acordar un modelo de desarrollo. Hace mucho sentido que Colombia en este momento tome una decisión y diga, ¿yo qué quiero ser? ¿Para dónde quiero ir? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Y qué papel juego yo dentro de ello? Por eso es que nosotros estamos en este momento, digamos, y quiero presentarles a ustedes como un marco conceptual que nos está guiando y un marco conceptual que nosotros queremos proponerle a Colombia para que Colombia realmente lo adopte como una decisión de largo plazo, una decisión inclusive que supere, digamos, los políticos de corto plazo que mencionaba Horacio hace un segundo, sino que sea una decisión de todos y en donde, por supuesto, este auditorio tiene mucho que decir y tiene mucho que opinar. Quisiera ponerlos en contexto y decirle que con cifras del año 2010, el porcentaje de pobres en Colombia era del 37%, hoy es del 34.2%, era del 37%, entendiendo por personas en condición de pobreza, personas que reciben, repito, menos de $4 al día. Y repito, personas, y esto lo digo personas para que no se vaya a repetir alguna, veo aquí a Hernando José, digamos, y me acuerdo de una discusión que él tuvo el año pasado, que fue una discusión súper semántica y enredada, él estaba hablando de personas y la otra persona estaba hablando de familias, de manera que en este momento estamos hablando de personas. Hay un grupo poblacional muy importante que además no ha sido correctamente identificado y que la gente normalmente se olvida de él, que es el grupo de lo que hemos llamado, o de lo que los economistas sociales llaman las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Quiénes son estos? Son las personas que ganan y que reciben alrededor de 4 o 10 dólares diarios. Estas personas no son clase media, estas personas no son pobres, se considera que salieron de pobres, se considera o que vienen de ser pobres o que eventualmente pudieran ser pobres si no revierte su tendencia. Ese es un grupo altamente vulnerable. Ese es un grupo que además, si uno le da ciertos soportes, seguramente lo saca de la pobreza realmente y en forma definitiva, pero si no le da ciertos soportes, muy probablemente se le caen. Y tenemos, bueno, eso representa el 36% de nuestra población. Y luego tenemos una clase media que es del 25%. Ustedes vieron seguramente estudios que hubo y que se publicaron en las últimas semanas que nos demostraron que la clase media venía desde hace 10 años, hace 12 años, de ser de cerca del 16% y hoy en día, y que hoy en día es del 24%. Pues bueno, esto es muy importante porque en términos de las intervenciones que me precedieron, uno hoy en día puede afirmar que Colombia tiene una capacidad de generar movilidad social. Colombia, la sociedad nuestra no es inflexible, la sociedad nuestra realmente responde a los estímulos económicos, responde a los estímulos sociales, responde a los estímulos de gasto fiscal. Pasar del 16 al 25% es además pues, crecer el 50, el 40 o el 50% en 10 años. Esto es importante. De manera que uno en realidad lo que tiene ahí es una posibilidad de generar movilidad social que efectivamente se pueda reflejar en muchas otras cosas que ya vamos a ver en unos momentos. Lo que nosotros hemos pensado es que Colombia debería imponerse metas del siguiente estilo en el mediano y el largo plazo. Colombia debería imponerse metas de llegar por lo menos
al promedio de los dos mejores países que existen en América Latina y es llegar a tener una clase media que sea del 47%, que represente el 47% de nuestra población. Que también al mismo tiempo nos impongamos la meta de que los pobres en Colombia no superen el 12% y que, por supuesto, establezcamos un grupo poblacional que siempre va a haber de vulnerables, que no sea el 36 sino el 33, que en realidad es como el promedio de lo que hay en América Latina. ¿Por qué estamos hablando de estas cifras? Y quiero traer comparaciones, digamos, respecto de otros dos países como son Chile y como son México. En Chile tenemos que la población en condición de pobreza es del 7.1%, la población en condición de vulnerabilidad es del 31.4% y la clase media es el 53%. Gran parte del poder que tiene Chile y gran parte de la importancia que tiene Chile reside en ese porcentaje de clase media que además, entre otras cosas, le da una capacidad adquisitiva muy importante. En México, las cifras de pobreza están cerca del 18%, 17.4%, las cifras de vulnerabilidad están en el 36% y las cifras de clase media están en el 41.9%. Colombia tiene las cifras que acabamos de ver. Por eso, repito, estimamos, y uno debería estimarse, digamos, en forma ambiciosa, pero en un objetivo de largo plazo, ese objetivo como el de Mariana Pajón, yo voy a hacer y me voy a ganar la medalla olímpica dentro de 4 años también, Colombia debería establecer ese tipo de objetivos. Vamos, ¿en qué plazo? Bueno, pues es un tipo de acuerdo de los que tenemos que hacer todos. Pero si uno en realidad se impone esas metas y logramos estar en el promedio de esos dos países, uno tendría una estructura como la que ustedes están viendo enfrente. No dije, clase media son familias que ganan entre 10 y 50 dólares por miembro de familia diario. ¿Qué ventajas y qué poder tiene que tener la clase media? Pues hay algunas que son obvias, digamos, por supuesto, el mercado crece, por supuesto, vamos a tener adicionalmente una capacidad de crecimiento económico más grande. Pero además hay varios elementos de gran poder en la creación de clase media. Por una parte, la creación de una clase media más grande cohesiona las sociedades, produce mayores crecimientos, conduce a mayores producciones de capital humano, conduce a mejores políticas macroeconómicas, por supuesto, y esto lo dijo el profesor Sachs hace un rato, fortalece la democracia. Esta es la prueba de los países escandinavos. La clase media poderosa, la clase media grande, la clase media extendida, fortalece los mecanismos de democracia, mejora las instituciones. Esto lo dice el profesor Easterly. Muy reconocido también, digamos, en términos de discusiones respecto de superación de pobreza y de estudios sociales. Nancy Bergson, además, dice que se fortalece la estabilidad social y económica y permite mitigar tensiones entre pobres y ricos, y que de alguna manera es la contribución de la economía a justamente solucionar el conflicto redistributivo. Y esto es muy importante. Cuando uno tiene clases medias robustas, uno no discute demasiado respecto de ese coeficiente Gini del cual estábamos hablando ahorita. Cuando uno tiene clases medias robustas, uno ya por definición, por diseño, está solucionando el problema de la distribución del ingreso. El crecimiento de la clase media sólida origina movilidad social, y eso lo estábamos diciendo ahora. Movilidad social desde abajo, normalmente, porque pues, la clase media no crece mucho porque los muy ricos dejen de ser ricos. Eso pasa y puede pasar, pero no crece, digamos, sustancialmente la clase media por esa razón. Y además expande el consumo y expande el crédito. Esto lo dice Franco y Oppenheim. Y luego, el domingo pasado veíamos una columna de Alejandro Gaviria, economista colombiano, que además nos mostraba cosas respecto de qué había pasado durante los últimos años. Ese crecimiento de clase media que pasó del 16 al 25% hizo que 5 millones más de colombianos sean clase media hoy en día. Eso es movilidad social. Hizo que 5 millones de colombianos estén pensando en viajar por primera vez en avión, estén buscando educar a sus hijos en universidades. Y nos daba un caso como ejemplarizante, como un poco caricaturesco, pero nos decía, el año pasado en Colombia se vendieron más vehículos Chevrolet que vehículos Renault 4 en toda la historia de la vida del Renault 4. Esto en realidad les habla a ustedes de la potencia, digamos, de crecer la clase media. ¿Por qué estoy, entre otras cosas, y ustedes se dan cuenta, por qué estoy en este auditorio justo hablando de eso? Porque es que yo creo que no solamente uno es capaz de imaginarse un buen modelo de crecimiento de la clase media, como parte de esa ambición dentro de la cual está la superación de la pobreza, sino que además seguramente es la mejor inversión que incluso el sector privado pudiera hacer en un país. Es la mejor inversión que incluso el sector privado pudiera hacer en términos de crecer, en términos de generar ingresos, en términos de generar empleo, en términos de generar utilidades para sus accionistas.
Les quiero dar una ilustración. ¿Qué pasaría o qué pasa hoy en día en términos de consumo? Y voy a hablar básicamente de la clase media, que es el termómetro, digamos, que tenemos a nuestra mano derecha. Si tenemos que la clase media es el 25% de nuestra población, eso significa que tenemos cerca de 11.100.000 personas en esa condición. 11.100.000 personas que tienen mensualmente un ingreso disponible para el consumo de 8.7 billones de pesos. ¿Qué pasa cuando nos comenzamos a mover en esas barras? ¿Qué pasa cuando comenzamos a reacomodar y a redefinir justamente esa estructura de nuestro mercado? Si uno es capaz, digamos, de bajarla, voy a ir al siguiente, si uno es capaz de ir produciendo un mecanismo, digamos, gradual, que nos va pasando de clase media, perdón, de pobres a vulnerables y de vulnerables a clase media, uno va solucionando problemas y va generando adicionalmente externalidades potentes además, como es el caso del crecimiento o como es el caso de la reducción de pobreza. La reducción de pobreza, digo, y nuevamente, en sí misma es meritoria. En la reducción de pobreza es quizá el principal objetivo que debería tener nuestra sociedad, pero quiero además introducir, digamos, la discusión respecto del resto de efectos que se producen. Si uno además es capaz de mejorar la equidad y uno va creciendo esa clase media y nos vamos, por ejemplo, a un nivel del 33%, recordemos, veníamos del 25%, ya no estamos hablando de 11.1 millones de personas, sino estamos hablando de 14.7 billones de personas. Ya no estamos hablando de un ingreso disponible para el consumo de 8.7 billones mensuales, sino estamos hablando de 12 billones mensuales. Y si uno en realidad logra una meta superior y nos vamos subiendo un poco más y estamos hablando de la capacidad que tenemos a subir al 40%, estamos hablando de casi 18 millones de personas y de 15 billones de pesos mensuales para el consumo. Y si logramos la meta del 47%, estamos hablando de 21 millones de personas y 16.5 billones de pesos para el consumo. Esto es un buen negocio además. Esto no solamente hace mucho sentido desde el punto de vista social, sino que hace sentido desde el punto de vista de esos objetivos de largo plazo que uno debería ser capaz de plantear y objetivos de largo plazo sobre los cuales uno debería ser capaz de generar un consenso. Colombia tiene la oportunidad de generarse esas metas. Colombia tiene la oportunidad y los mecanismos son muchos. Los mecanismos, por supuesto, son los mecanismos de construcción del piso de protección social, que de alguna forma es una versión sofisticada y mejorada el safety net de las economías anglosajonas, pero también cuando uno es capaz de hacer programas de generación de ingresos, programas de educación, programas de seguridad alimentaria. Con esto quisiera, digamos, dejarles esta idea y decir, la propuesta en general sería esta, la propuesta en general sería la de lograr un gran acuerdo que nos permitiera imaginarnos, envisionar, como se diría haciendo un anglicismo, envisionar un país en donde nosotros tuviéramos una clase media de este tamaño, que no es una locura. Una clase media de este tamaño, les repito, es el promedio entre Chile y México. No es una cosa donde uno está diciendo, vámonos a niveles como Dinamarca o como Escandinavia, no. Estamos hablando de la realidad latinoamericana. Luego, quizá quisiera terminar contándole que efectivamente parte de lo que estamos haciendo, y esto lo hago un poco, digamos, en reacción al último de tus comentarios respecto del empoderamiento de los jóvenes, les quisiera decir que dentro de los programas que estamos trabajando en este momento, y se ha lanzado la semana pasada y lo hemos propuesto al país y lo estamos sacando adelante, está un programa que hemos denominado Jóvenes en Acción. Ese programa se los quiero explicar por 2 segundos porque ustedes tienen un papel importante a jugar allí. La propuesta que se hizo y la propuesta que está incluida inclusive en este momento en el borrador de presupuesto que se presentó al Congreso de la República es que nosotros podamos, a partir del año entrante, tomar 120.000 jóvenes, ojo, de los 140.000 que se gradúan de las familias que son parte de Familias en Acción, un poco más del 80%, tomar 120.000 jóvenes y a estos jóvenes darles cupos en el SENA, permitirles estudiar en el SENA. Pero eso no es lo novedoso de la historia. Lo novedoso de la historia es que estamos proponiendo pagarle unos recursos para que ellos tengan para su manutención durante los 18 meses que dura la capacitación para ellos en el SENA. Este programa tiene mucho que ver con varios temas, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con superar el tema del desempleo en los jóvenes, tiene mucho que ver con el tema de superar la inactividad en los jóvenes, y les quiero dejar una cifra en su cabeza. Los jóvenes en condición de pobreza en Colombia, el 27% de ellos son inactivos, lo que los economistas llaman los ninis, es decir, ni estudian ni trabajan, no buscan trabajo tampoco ni buscan estudio, el 27% están totalmente inactivos. De los que no están inactivos, es decir, los que sí buscan trabajo, el 19%
no consigue trabajo. Es decir, el 46% de nuestros jóvenes entre 18 y 25 años no están haciendo absolutamente nada. Y no estar haciendo absolutamente nada tiene además una gran cantidad de implicaciones. Tiene una implicación, por supuesto, en términos de seguridad, tiene implicación en términos de pandillismo, tiene implicación en términos de perder una generación, tiene implicaciones hasta en temas como el embarazo adolescente. De manera que ese programa es un programa que estamos en este momento implementando y es un programa que queremos nosotros conciliar con el sector privado. Porque el objetivo último nuestro no es ocupar a esos jóvenes durante 18 meses. El objetivo último nuestro es que esos jóvenes consigan trabajo. El objetivo último es realmente generarle una alternativa de ingresos sostenible que conduzca a esa movilidad social, que conduzca justamente a que un joven que era beneficiario de Familias en Acción pueda ir pasando por sus ingresos de 4 a 10 dólares y que luego suba de 10 dólares diarios. De manera que lo que tenemos en este momento es una propuesta sobre la mesa. Queremos trabajar además con el sector privado en términos de la pertinencia de los programas. Queremos que los programas que ofrecemos en La Guajira hagan sentido para La Guajira. Queremos que los programas que ofrecemos en la Altillanura hagan sentido para la Altillanura. Lo mismo con el Valle, lo mismo con el resto de la costa caribe, lo mismo con el centro del país. Eso lo saben ustedes y para eso estamos proponiendo unas mesas de trabajo con la ANDI y con los otros gremios para que efectivamente seamos capaces de adecuar la pertinencia de la formación a lo que efectivamente el país necesita y que estos jóvenes puedan terminar de aquí en adelante. Nuevamente, yo celebro, digamos, grandemente la iniciativa que tuvo Luis Carlos de generar esta discusión. Yo espero que siempre tengamos, ojalá, un pequeño capitulito, digamos, en estas reuniones tan importantes para hablar de este tema. Colombia está en mora, digamos, de tomar algunas decisiones, pero Colombia por lo menos ha venido generando instituciones, ha venido generando decisiones soportadas con estudios, decisiones altamente técnicas, que además porque quiero resaltar justamente ese pedazo de la realidad, pero además tenemos la oportunidad justo de generar un modelo de desarrollo en donde el tema de superación de pobreza tiene mucho que ver con la construcción de capital humano. Yo cuando le dije a Luis Carlos, sí, yo quiero ir a esa reunión, acepto, digamos, he complacido la invitación que me está haciendo, una de las razones que tenía en mi mente es yo quiero demostrarles yo para qué soy bueno en términos del sector privado. Yo quiero demostrarles por qué el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo de gran valor y de gran valor en el corto, pero sobre todo en el mediano plazo, en términos de lo que uno puede esperar de una economía como la nuestra. Agradezco mucho la atención de todos ustedes.